A seguir donde dejamos el mensaje la semana pasada. El domingo que viene sí que estaré predicando sobre la encarnación, seguramente sobre el texto que toque del devocional del domingo por la mañana, la semana que viene. Así que la semana que viene estaremos con el tema de la encarnación de Jesús. Y hoy os invito a abrir la Biblia en 1 Reyes 19, que seguimos en esta serie sobre el profeta Elías. Y el mensaje en esta mañana es Elías y el espíritu de Jezabel. Elías y el espíritu de Jezabel. Y lo que veremos también en la iglesia el año que viene, 2026, en nuestros estudios sobre el Apocalipsis, esta actitud de este espíritu de Jezabel era tan fuerte que incluso en dos de las iglesias de Asia Menor, Juan en el espíritu advierte a las congregaciones acerca del espíritu de Jezabel. Es que hoy vamos a ver por primera vez una muestra de cómo era esta mujer, y hay más, ¿no? Más adelante en 1 Reyes veremos otras cosas bien feas que hizo, pero esta mujer ciertamente era una sierva de Satanás. Así que el mensaje en esta mañana es Elías y el espíritu de Jezabel. Y todo lo que vamos a estudiar será útil para nuestras exposiciones sobre Apocalipsis ya en 2026. Vamos a leer la palabra de Dios. Y hoy mis apuntes, iba a predicar ahí sin apuntes. Esto sí que sería un milagro. 1 Reyes 19, del 1 al 8. Elías y el espíritu de Jezabel. Del 1 al 8. Sí, ¿os acordáis la semana pasada? El fuego cae del cielo, luego Elías se pone a orar, llega la lluvia, y ahí dejamos todo diciendo que Elías pudo correr 40 kilómetros en el poder del espíritu, yendo delante del carro del rey, que wow, esto ya era un milagro también. Y hoy pues retomamos la lectura, pensemos pues en la lluvia, pensemos en el fuego, pensemos en la muerte de los falsos profetas de Baal y Asera, y ahora retomamos la lectura. Capítulo 19, versículo 1. Acab, el rey, dio a Jezabel, su esposa, la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué está diciendo ahí, hermanos? Exactamente, lo va a matar en efecto. Número 3, viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, está por cierto al extremo sur, Beerseba, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto, aún más al sur, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir, se dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, no soy mejor yo que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. Horeb es el monte de Sinai, el monte de Dios. Y hay, por cierto, en este monte, Dios otorgó los 10 mandamientos a su siervo Moisés. Es el mismo monte, Sinai es Horeb. Son términos intercambiables. Ok, hemos visto el fuego, hemos visto la lluvia. Y ahora Jezabel se entera de lo acontecido. Y ella va a rugir con ira satánica. Vamos a ver la reacción de esta dama, que no fue para nada una reacción santificada, porque no era una mujer nacida de Dios. Y hoy tenemos 3 puntos en el mensaje. Primer punto, la ira de Jezabel, primeros 2 versículos, la ira de Jezabel. Número 2, la huida de Elías, versículos 3 y 4. Y finalmente, número 3, la comida del ángel, versículos 5 al 8. Repito el bosquejo de hoy. Número 1, la ira de Jezabel, versos 1 y 2. Número 2, la huida de Elías, 3 al 4. Y número 3, la comida del ángel, del 5
al 8. Vamos a empezar leyendo versículos 1 y 2. Primer punto, la ira de esta hija de Satanás llamada Jezebel. Versículo 1, versículo 2. Acab dio a Jezebel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezebel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Qué amable, ¿no? Qué simpática la dama. Vale. Acab ve el fuego. Acab ve la lluvia. Y ahora regresa a casa. Él había visto en carne propia como el Dios de Elías había avergonzado públicamente a Baal, a Asera y a todos sus ministros. Todos los profetas oficiales completamente avergonzados. Acab ahora regresa a casa dando un informe a su mujer. Y en vez de hablar sobre lo que hizo el Dios de Elías, él habla de lo que hizo Elías, dando a entender que el gran culpable de todo era el siervo de Dios. Acab no entendió que Elías era un simple siervo de Yahvé, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El verdadero enemigo de Acab no era Elías, sino el Señor Dios omnipotente. Elías simplemente se sujetó a la palabra. Elías no pudo hacer descender fuego del cielo. Elías no pudo hacer descender lluvia del cielo. Elías hizo lo que hizo siendo impulsado por el Todopoderoso. Así que Acab aquí una vez más tiene sus ojos puestos en el hombre y no en Dios. La semana pasada, ¿os acordáis? Donde Elías subió al monte a orar, Acab subió al monte a comer y a beber. Un hombre materialista, un hombre mundano, un hombre que no pensaba más allá de las cosas de esta tierra. Toda la culpa la tiene Elías, no considera al Dios de Israel. Y aquí vemos una vez más la autoridad de Jezebel en la casa. Regresa Acab dándole un informe, como si él tuviese que rendir cuentas a su esposa. Él era el rey, ella se había casado con él entrando en la familia real, pero en todo el relato y más allá en Primero de Reyes, es como si Acab fuese un títere en las manos de su esposa malévola y maliciosa. Él regresa a la casa, y esto lo vimos el otro día según el comentario de Alfonso, donde Elías reprende a el rey diciéndole, Primero de Reyes 18:18, congrégame los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa. ¿Te acuerdas, Alfonso? Que comen de la mesa de... Pero vamos a ver. La casa real era de Acab y de su familia. Jezebel era la ajena, la extranjera, la que se había casado con el rey. La mesa era del rey. Pero Elías está dando a entender que la que lleva los pantalones en el hogar es Jezebel, no es Acab. Y aquí una vez más de lo mismo. Más adelante también veremos esto en Primera de Reyes. Veremos cómo Acab está sujeto a la autoridad de su esposa. Os voy a predicar, si Dios permite, 2026, sobre un episodio satánico, la viña de Nabot. Y si habéis estudiado ese texto, de verdad, esta mujer lo que hizo con aquel varón era sumamente vergonzoso. Pero nos damos cuenta que estamos en presencia de una familia disfuncional, una familia que no teme al Señor, un matrimonio que no busca la gloria de Dios por encima de toda la cosa. Como estudiamos con los varones el sábado pasado en la reunión, la marca de una mujer carnal, una mujer no nacida de nuevo, es que procura adueñarse de su marido, procura enseñorearse de él. Y este espíritu, hay que decirlo, no está solamente presente en las damas casadas. Hay mujeres solteras que tienen esta actitud de Jezebel. Son mujeres peligrosas, mandonas, controladoras. Así que sí, casi siempre pensamos en mujeres casadas. Pero también es posible que las solteras luchen con esta actitud en sus corazones. Y como leímos con los hombres, Génesis 3:16, la maldición que cae sobre Eva, sí, por supuesto, dará a luz con dolores de parto. Pero el texto bíblico dice, según la Nueva Traducción Viviente, Génesis 3:16, desearás controlar a tu marido. De la marca de una mujer caída, desearás
controlar a tu marido, como si fuera un cero a la izquierda, un bueno para nada. Y sabemos muy bien en la casa, cuando hay una dama que lleva los pantalones en casa, en la sociedad, en la iglesia, intenta hacer exactamente lo mismo. Es una actitud, es un espíritu rebelde que debe ser reprendido en el nombre del Señor. Lo que tenemos aquí en el libro de Reyes es desorden matrimonial, es desorden en la esfera doméstica, porque no hay temor de Dios. Esperamos encontrar desorden en las familias en Almería, porque la gente no conoce a Dios, pero nosotros somos el pueblo del Señor. Nosotros somos sal, nosotros somos luz, y se supone que a nivel doméstico y a nivel matrimonial, se supone que estamos siendo un reflejo del diseño bíblico. Los varones aquí deben servir a Dios, entregándose fielmente al Señor y amando a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y la dama, sé que no van a predicar de esto en muchas iglesias evangélicas hoy en esta mañana, pero la dama es llamada a respetar a su marido y a sujetarse a él en el temor del Señor. Ahora, si el marido, como si fuese el pastor o tal vez el jefe, si el marido exige que tu mujer hagas algo pecaminoso, es tu obligación moral desobedecer a tu marido. Porque la autoridad suprema no es tu marido. La autoridad suprema es el Señor Dios Todopoderoso. Y cuando tú desobedeces un mandato pecaminoso de tu marido, no estás siendo rebelde. Tú estás siendo muy obediente a tu Creador y a tu Redentor. Y te digo lo mismo en cuanto a tu jefe, te digo lo mismo en cuanto al pastor de la iglesia, te digo lo mismo en cuanto a las autoridades sociopolíticas. Hacemos caso a las autoridades siempre y cuando no nos obliguen a desobedecer, a violar la palabra del Señor. Jezabel aquí es una mujer fuera del orden bíblico, no teme a Dios, y Dios nos guarde como cristianos y sobre todo cristianas, que demos en este sentido un buen ejemplo, que el mundo pueda ver en nosotros un estilo de matrimonio diferente, donde la mujer respeta al marido, donde la mujer no trata a su marido como si fuese un bebé, donde la mujer permite que su marido hable y comparta sus ideas con otras personas sin cortarle el rollo cada 2 por 3. Debemos aquí en esta iglesia fomentar matrimonios bíblicos, hombres temerosos del Señor, mujeres temerosas del Señor. Y ahora en el versículo 2, pensando en esta mujer, fijaos en la putrefacción de su perverso corazón. Versículo 2, vemos lo que hace esta mujer, hija de Satanás. Dice: entonces Jezabel, después de recibir el informe de su marido títere llamado Acab, Jezabel envió a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, seguramente pensando en Baal y en Asera, y aún me añada más, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Pues wow. Yo voy a compartiros 3 pecados que veo en la vida de Jezabel, según el pasaje de hoy. Si tú en tu estudio en casa ves otros pecados, por favor me los comentas, yo encantado de escucharte. Yo quiero aprender más de la palabra. Yo veo aquí 3 pecados sobresalientes en la vida de esta mujer, según el texto de hoy. Luego veremos más pecados según va avanzando el libro. 3 pecados. Pecado número 1, dominio, control. Ella tiene que estar al mando. La actitud controladora, dominante que vemos sobre su marido. Vamos a ver, ¿quién se cree ella para tomar una decisión enviando un mensajero oficial del reino para amenazar a Elías? No le tocaba a ella hacer algo así. Ella tenía que hablar con su marido en primer lugar. Pero es un espíritu libre que no rinde cuentas a nadie, que cree la Señora del cielo y de la tierra y hace conforme a su santísima voluntad. Ella se cree una diosa. ¿Quién se cree esta mujer para tomar semejante decisión? Más adelante también lo que acabo de decir es capítulo 21. Ella tomará una decisión por su propia cuenta para robarle la viña de Nabot. Se creía algún grande, se creía más potente que el Todopoderoso. Claro, ella era hija de un rey. Me imagino que era una chica muy malcriada, que no le pusieron en orden en su infancia. Nadie jamás le había dicho la palabra no, y por lo tanto, por toda la vida ella, pensando que era la gran señora,
la gran jefa. Así que el primer pecado que podemos ver en Jezabel, y yo creo que todos, ¿no? Alguien te dice el nombre de Caín, piensas en el pecado de cuando mató a su hermano Abel. Alguien te dice David, piensas en el pecado con Betsabé y Urías. Alguien te dice Judas Iscariote, piensas en las 30 monedas de plata. Pedro, ¿cuál fue su pecado? Negar al Señor 3 veces. Cuando alguien te dice el nombre Jezabel, cometió más pecados, pero el primer pecado que te viene a la mente es esta clase de mujer que encarna este espíritu de señorío, de dominio, de control. Esto es lo que nos viene a la mente cuando pensamos en ella. Así que su primer pecado es el pecado del control. Si Jezabel está al mando, ¿qué va a hacer? Va a matar a sus enemigos. Va a sacar sus garras, va a sacar sus dientes y atacar. Y si Jezabel no está al mando, no está al control, ¿qué va a hacer? Pues recurre a la queja. Se queja de su marido. No puede decir una palabra positiva sobre su esposo. Queja, queja, queja. ¿Por qué? Es un mecanismo de control. Está haciendo que todo el mundo se dé cuenta de que ella no esté a gusto, que ella no se sienta satisfecha. La queja es su arma para derribar la autoridad de su marido. No puede orar bien por él. Y si se pone a orar por su marido, es para criticar a su marido. Oh Señor, dale más sabiduría. Oh Señor, cámbialo, Señor. Oh Señor, ya ves todo lo que tengo que aguantar. No es capaz de hablar bien de su marido, no es capaz de orar bien por él, y luego las demás autoridades en su vida, el jefe, el pastor de la iglesia, todo le parece mal. Porque sillas azules y porque no rojas. Porque el culto empieza a las 11:15 y porque no a las 11:30. Todo le parece mal. La queja es un mecanismo de autoengrandecimiento. Yo tendría que estar a cargo. Si yo estuviera al mando, todo estaría bien. Y ya que yo no estoy a cargo, voy a quejarme y todo el mundo se enterará de que yo no estoy a gusto. Esta es la actitud de Jezabel, la rebelde. Pecado número 1. Espero que ninguna mujer en esa congregación se siente identificada con este pecado. Pecado número 2, muy evidente aquí, la idolatría. Y las dos cosas van juntas. Ella es una mujer que domina, que controla. No hay paciencia, no hay sumisión a Dios. Es una mujer amargada, resentida, que tiene que sacar músculo y enseñar que ella es la jefa. Y número 2, idolatría. Su idolatría revela que no adora al Dios verdadero. Si os fijáis en su comentario, ella presta juramento en, cito, así me hagan los dioses y aún me añadan. Según el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 6:13, al Señor tu Dios temerás, a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Está prohibido jurar en el nombre de Baal. Está prohibido jurar en el nombre de Asera. Pero os dais cuenta, una mujer idolátrica que no ama a Dios, que no encuentra descanso en Dios, que no está satisfecha en Dios, la única cosa que caracteriza su vida es dominio, y si no está al mando es la queja. Es así, porque una dama satisfecha en el Señor, una mujer llena del poder del Espíritu Santo, es una mujer alegre. Y esta mujer puede estar casada con un incrédulo y está feliz. Y está sirviendo a su marido, ora por su marido, bendice a su marido. Y su marido, a pesar de no ser creyente, se siente contento al estar con una mujer así, ¿verdad? ¿Ves? El problema no es el marido. El problema es la falta de satisfacción en el corazón de la mujer. Y si ella no está satisfecha en Dios, por supuesto, toda la vida va a ser amargura, oscuridad, tinieblas, todo siempre estará mal. El problema no es el mundo, el problema somos nosotros. Una vez un predicador decía, ¿no? Que está Adán y Eva en el huerto del Edén, tierra de delicias, y pecan. Y sin embargo, Jesucristo en el desierto no peca. En un desierto, ¿cómo es que no pecó? Porque estaba en el paraíso, vivía en la presencia de Dios, estaba lleno de su Padre, guiado por el Espíritu Santo.
Tu problema no es tu situación. Tu problema no es tu marido, no es tu jefe, no es tu pastor. Tu problema es tu corazón, el cual no está satisfecho en Dios. Y cuando no estás lleno de Él, acabas cargando a todo el mundo. El problema de Jezebel no es su autoridad. Su problema es su idolatría. Porque si esta mujer hubiese nacido de nuevo y habría vivido para la gloria del Señor, habría sido una reina preciosa, bendiciendo a su marido, bendiciendo el territorio de Israel. El problema fundamental de Jezebel no es el deseo de enseñorearse del marido y enseñorearse del reino. No, su problema fundamental es su falta de fe en el Todopoderoso, su falta de amor hacia Él, y a partir de esta carencia, luego toda su vida es una queja constante, una vida podrida que da auténtica pena. Es que el pecado número 1 de ella, su espíritu controlador. Número 2, su segundo pecado es la idolatría. Y esto es bien fuerte, porque ella había oído lo que Dios había hecho por medio de Elías. Y yo digo, madre mía, si yo fuera Jezebel, me acabo de enterar de que ha matado los 450 profetas de Baal, los 400 de Asera. Me acabo de enterar de que Dios ha enviado fuego del cielo. Me acabo de enterar de que hay lluvia descendido. Yo diría, me gustaría pensar que si estuviera yo en aquella situación, me habría arrepentido de mi pecado. Señor, perdóname. Señor, ¿qué he hecho? Pero ella no se endurece en su pecado, maquinando la muerte del siervo de Dios. Esto también pasó en el COVID, ¿verdad? Todos pensamos, wow, va a haber avivamiento en Europa. Las naciones van a volver a Cristo porque el COVID, todo el mundo con miedo. ¿Y qué va? La gente se endureció en su pecado. ¿Y acaso no dice el libro del Apocalipsis, en el capítulo 9 y 20? Los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas que Dios había enviado, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes. ¿Cómo puede ser? Tú dirás, si yo hubiera visto el fuego, la lluvia, yo enseguida clamo a Dios. Claro, porque tú eres un vaso de misericordia. Dios ha obrado en ti. Tú piensas de una forma regenerada. Pero un corazón endurecido como el de Jezebel, fijaos cómo reacciona. También dice Apocalipsis 16:9, algo muy parecido. Los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle la gloria a Él. O sea, están sufriendo el castigo de parte de Dios. Las plagas les están tocando y en vez de darle la gloria, en vez de arrepentirse, blasfeman el nombre del Todopoderoso. ¿Os dais cuenta? Cuando hay una mente así, Dios entrega a estas personas a la locura. Lo que vemos en Jezebel, hermanos, es locura. Es una mujer que está fuera de sí. Es una mujer que está bajo una influencia demoníaca, carnal, una influencia mundana. Esta mujer es entregada a la locura por su rebeldía. Es que pecado número 1, la actitud dominante, controladora. Número 2, la idolatría. Y el tercer pecado que veo en nuestro texto de hoy es el pecado del homicidio o el pecado del asesinato, porque el texto 2 dice, así me hagan los dioses, aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y en la lectura yo os pregunté, ¿qué estaba ahí diciendo Jezebel? Y me contestasteis correctamente diciendo que a través de esta frase, Jezebel está amenazando a Elías con quitarle la vida. Así que, una mujer controladora, que no soporte que nadie le lleve la contraria. Número 2, una mujer llena de idolatría. Y número 3, una mujer que asesina, que mata, que hará lo que sea para suprimir las voces disidentes. Ella, según nuestro texto, respira muerte contra el siervo de Dios. Yo pensé, vamos a ver, pero Jezebel le tendría que haber dado las gracias a Elías. En ese momento, cuando todo Israel prendió a los falsos profetas de Baal y Asera, muy fácilmente Elías podría haber dicho, ok, prendenme también a Acab, el rey, ¿no? El sinvergüenza prended a Acab y boom, aquí le vamos a degollar delante de todos. O sea, Jezebel le tendría que haber dado las gracias a Elías por haber salvado la vida a su esposo. Todo Israel estaba ya con Elías en el monte Carmelo, pero Elías tuvo compasión.
Pero ¿cómo responde Jezebel? En vez de ver la compasión de Elías, en vez de pensar, wow, mira, este hombre tiene buenos frutos, voy a ser misericordiosa con el que va. ¿Qué va con el demonio? No hay forma de razonar. Cuando hay un corazón endurecido, entregado a la locura, no hay forma de entrar en lógica con tal persona. Hace un par de semanas os hablé de una dama llamada Herodías. Ella había pecado casándose con su cuñado. O sea, su marido estaba vivo y ella se fue a vivir con el cuñado. Y la única cosa que ella quería, su hijita había bailado en algún evento ahí. Herodes, el nuevo esposo, se quedó tan feliz que le dice a la esposa, a la hija, este baile fue tan increíble que yo te voy a dar hasta la mitad de mi reino. Pídeme lo que sea. Así que la hijita va donde mamá, le dice, mamá, tu marido me ha dicho que le pida lo que sea. ¿Qué quieres que le diga? Y yo me pongo ahí, no, en el contexto de Herodías. Una mujer, ¿no? Que está casada ya con un rey. Todas las cosas que le podía haber pedido, ¿no? Un viaje, yo qué sé, al Polo Norte, una comida muy rica, algún tipo de, yo qué sé, un iPhone 17. Y fíjate la dureza de corazón, la locura del hijo de Satanás. La única cosa que Herodías quería era la cabeza de Juan Bautista. ¿Y quién era Juan Bautista? Era un don nadie, un predicador que comía langostas, bebía miel por ahí, que ni siquiera tenía ropa para ponerse, ¿no? Y la única cosa que esta mujer quería era la muerte del siervo de Dios. Y Satanás detesta la palabra de Dios. Satanás hará lo que sea para que la voz de Dios sea suprimida en esta iglesia también. Hará lo que sea. Y por eso debemos luchar y pelear en el temor de Dios. Jesús dice, Juan 8:44, Satanás ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque era del maligno. Porque los judíos querían matar a Lázaro y a Jesús después de resucitarlo, porque eran del maligno. Porque esta mujer narcisista, egocéntrica, después de la compasión de Elías, quiere matarlo sin misericordia, porque era del maligno. Ella tenía el corazón como Faraón, el cual dijo en Éxodo 15:9, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Aquí tenemos una dama completamente entregada a la locura de su propio corazón. Hoy en el primer punto os ruego en el amor del Señor, que os humilléis delante de Él, que no os rindáis a la locura de vuestro pecado. Dios nos guarde y por favor de forma muy especial. En otros cultos hemos hablado a los hombres. Hemos dicho a los hombres, ¿no?, que ocupen sus lugares en casa, que sean fieles a la hora de leer la palabra en casa, orar con sus familias. Pero hoy, por favor, queridas hermanas, que no haya ninguna Jezebel entre nosotros. Ninguna mujer con estos pecados aquí. Ninguna mujer idolátrica. Ninguna mujer controladora, ni en casa, ni en el trabajo, ni en la iglesia. Y que no haya ninguna mujer aquí entre nosotros asesina, respirando muerte. Que Dios llene a cada mujer en nuestra iglesia de su Santo Espíritu, para que vosotras seáis las mujeres más felices y satisfechas de esta ciudad de Almería. Y cuando estáis ahí fuera, queridas hermanas, escuchando como todas las mujeres se quejan, murmurando, hablando mal de todo, ahí estáis vosotros, brillando, resplandeciendo como flores en el huerto del Señor. Oh Dios, oramos mucho por varones santificados. Hoy oremos también por mujeres santificadas. En nuestra iglesia, amado Padre, levanta a hermosas mujeres para tu gloria santificadas. Y repito, no solamente para las casadas. La mujer soltera también puede ser una Jezebel. Que Dios obre en las casadas, en las solteras, que les dé verdadera felicidad en el Espíritu Santo. Y todo será diferente. Dios nos ayude. Amén. Bien. Pues hasta aquí el tema de Jezebel. Y ahora algo muy polémico. Porque yo llevo 23 años en la fe. Celebré mi cumpleaños espiritual justo a principios de diciembre. Y os puedo decir que todas las predicaciones que he escuchado, y hasta el libro de Pink que he leído, lo que él comenta sobre Elías, y hasta yo he orado, creo, en alguna ocasión, ¿no? Elías, el hombre usado en el monte con fuego, luego huye de una sola mujer, como que yo
avergonzándome hay de Elías, pero ahora después de estudiar el texto más detenidamente, estoy personalmente persuadido de que el siervo de Dios aquí en esta escena hizo lo correcto. Hizo lo sabio. No fue un acto de cobardía, no fue un pecado por su parte, y os voy a explicar el por qué. Así que vamos a retomar la lectura. Versículo 3, versículo 4, la huida de Elías. Y mi propuesta aquí es que Elías hizo lo que debía haber hecho. Versículo 3 y el 4. Viendo pues el peligro, claro, Elías sabe, ya está, Jezabel quiere matarme. Ve el peligro, se levanta y se va para salvar su vida. Vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Vale, no hace falta explicar esto, eso es fácil de entender, ¿verdad? Vamos a matarte, te vas. O sea, uno entiende la reacción de Elías. Bien, sé que hay muchos predicadores y las predicaciones que yo he oído sobre este texto, incluso hay libros escritos sobre lo que pasa aquí con Elías y critican al siervo de Dios. Yo ahora he cambiado de postura en mi tiempo de estudio con este pasaje y creo que Elías aquí hizo lo correcto. Por ejemplo, hoy veremos que poco más adelante un ángel se topará con él en el desierto y no emite ni una palabra de reproche, no recrimina a Elías, no le llama a arrepentirse por lo que había hecho. De hecho, en el resto de la Biblia no hay ningún texto bíblico que condene a Elías por haberse escapado del peligro. Ay, y dicho sea de paso, yo os confieso delante de todos en esta mañana, si yo recibo una carta de parte, bueno, esto no va a pasar en un país democrático, pero bueno, usamos la imaginación. Digamos que el rey Felipe me envía una carta, mañana voy a enviar a gente de la Guardia Civil y vamos a ejecutarte públicamente. Hermanos, yo me voy, hasta luego. Yo me voy de Almería, yo me voy para Reino Unido o hacia África para salvarme la vida. O sea, yo no sé tú, pero yo, en esta situación concreta de Elías, habría hecho exactamente lo mismo. No sé si alguien aquí entre nosotros se habría quedado con el fin de que Jezabel ahí le ejecutase. Pero yo habría hecho exactamente lo mismo aquí que el siervo de Dios. Y bueno, ¿cómo podemos justificar todo esto bíblicamente? Elías huye. Porque él ya no tiene un mandamiento de parte de Dios. En el Monte Carmelo, y esto me lo comenté Ramón el otro día, cuando él estaba en el Monte Carmelo, burlándose de los adoradores, y luego cuando enciende el fuego y todo el tema del buey, Elías acaba el relato diciendo, en 1 Reyes 18:36, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo, quedamos con esta frase, por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Así que, porque Elías convoca a Acab y a los profetas al Monte Carmelo, porque tenía un mandato de parte de Dios. Dios le dijo, Elías, congrégame a los falsos profetas, yo haré descender fuego del cielo. Él tenía un mandato. Por tanto, con un mandato, este hombre, confiado como un león. Este hombre no le teme a nada ni a nadie, porque tiene un mandato de Dios. La palabra del Señor está con él. Pero ahora estamos en una nueva situación. Elías ya no tiene una palabra de parte de Dios. Dios no le había dicho, quédate en Israel después de recibir la amenaza de Jezabel. Por tanto, Elías, cuando tiene un mandato, cuando él está anclado en la palabra de Dios, está fuerte. Pero cuando el varón no tiene una palabra de Dios específica para esta situación, él tiene que reaccionar según su sabiduría como hombre temeroso del Señor. Él ve el peligro y se aparta. ¿Y qué dice el libro de Proverbios? Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde. No se expone al peligro, no dice, vente Jezabel que te va a enterrar, que te voy a cortar la cabeza. No. Se esconde. Si Dios le hubiera dicho, quédate y voy a mandar fuego para consumir a Jezabel, él se habría quedado, pero no tiene una palabra, no tiene un mandato de parte del Señor. Y de hecho este mismo versículo en Dios habla hoy dice, el prudente, no el necio, no el cobarde, el prudente ve el peligro y lo evita.
No eres un cobarde por evitar un peligro que está fuera de tu control. Elías hizo lo correcto. Tú tienes dos opciones. O te vas para salvarte la vida, o te quedas esperando a que Jezebel saque su navaja degollándote. Yo preguntaría a la iglesia en esta mañana, ¿cuántos de vosotros, sin un mandato de parte de Dios, cuántos habríais optado por quedaros ahí? ¿Verdad? Que tampoco estáis mal de la cabeza. O sea, tenemos dos dedos de frente, hermano. Entendemos cómo funciona el mundo. Sí, somos cristianos. Pero ser cristiano no te exime de vivir en un mundo real, con decisiones reales, sabiduría práctica. Le toca a Elías levantarse y marcharse. Y es más, en el Nuevo Testamento, Jesús da una orden expresa. Huid. Os cito las palabras de nuestro Señor. Mateo 10:23. Cuando os persigan en esta ciudad, quedaos ahí para que hagan de vosotros mártires derramando así vuestra sangre. No. La palabra de Dios dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Palabra del Señor Jesús. Y os voy a poner otro ejemplo también. No solamente tenemos el mandato de Jesús, el apóstol Pablo. ¿Y quién aquí se atrevería a acusar a Pablo de cobarde? Pablo era el apóstol más valiente de la historia. Pablo dice en 2 Corintios 11:33, palabras autobiográficas. Yo fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Qué te está diciendo Pablo? Sí, Pablo era más valiente que cualquier cristiano aquí. Esto es ciertísimo. Pablo es intocable, ¿verdad? Pero cuando la vida de Pablo corría peligro y él tenía la oportunidad de escaparse, se bajó en una cesta. ¿Ves? No es cobardía, es sabiduría. Elías usó la sabiduría que tenía de parte de Dios. Y es más, os voy a poner el ejemplo de ejemplos. Nuestro Salvador Jesucristo también evitó entrar en ciertos sitios cuando él sabía que había alto peligro. Vale, llega su hora, él tiene que ser crucificado, va por ahí. Pero antes de su hora no lo hace. No se expone innecesariamente al peligro. Os cito, Juan 11:54. Los judíos en este contexto habían acordado matarle a él, matar a Lázaro. Dice Juan 11:54, y nadie puede acusar a Jesús de ser un cobarde. Dice, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos. Si tú acusas a Elías de ser un cobarde, sé coherente, acusa a Pablo de ser cobarde, acusa al Señor Jesucristo de ser cobarde. Hay momentos cuando debemos usar la sabiduría. Y hay gente, yo sé que hay gente que tiene síndrome de mártir, que casi provoca situaciones, ¿no? O busca ser martirizado. No, hermanos, no es así. Sí hay mártires, pero la gente es martirizada cuando ya no puede escaparse. Y esa gente se entrega a la voluntad del Señor. Pero teniendo la oportunidad, haces bien en escaparte de esa situación. Elías hizo lo correcto, hizo lo sabio, no pecó de ninguna forma. Y luego dice el texto en el versículo 3 también, cuando vino a Berseba, él dejó ahí su criado. Y justo a finales de la Biblia tenéis mapas, y si tenéis un mapa con la vida de Israel en los días de... Sí, en efecto, bueno, no sé, no vais a poder verlo, pero ahí tenéis el territorio de Israel al norte, ahí está Judá al sur, y ahí está Berseba, el último pueblo al extremo sur de Judá. Ahora, os acordaréis de que Acab y Jezebel, ¿dónde estaban ellos reinando? En el norte, ¿verdad? No estaban en Judá. Ellos estaban en el norte. Por tanto, Elías viaja hasta el extremo sur, deja ahí a su criado en un pueblo para que pueda comer, beber y bueno, ya está, volver a casa. Y él ya va hacia el sur. Hermanos, cuando calculamos el viaje desde Berseba, donde estaba Jezebel, y este pueblo de Berseba, se calculan 187 kilómetros. Menudo viaje, andando un viaje larguísimo, y vemos la compasión del varón de Dios, en que deja a su criado en el pueblo, y él ya entra en el desierto. Gracias, me has acompañado hasta aquí. Quédate en el pueblo, come, bebe, descansa, recobra fuerzas, y gracias por haberme acompañado. Una vez más vemos, es un caballero.
Es un hombre compasivo. Lo vimos la semana pasada con Acab. Cuando podría haberlo matado, no lo hace. Y encima cuando la lluvia está a punto de venir, advierte a Acab, vuélvete a casa rápido para que la lluvia no te pille. Vemos frutos de un hombre realmente regenerado. Porque hay muchos hombres muy valientes en público, detrás de una plataforma, o cuando salen predicando en algún lado, wow, ahí es como una bestia, pero luego no hay frutos de conversión en su vida. Sus matrimonios son un desastre. No hay quien los soporte. Son personas pesadísimas y nadie quiere saber nada de ellos. No, la gente me persigue por la fe. No, te persiguen porque eres un dolor de cabeza que nadie te aguanta. No te confundas. Pero vemos, Elías sí es muy valiente. Predica la palabra con celo, con entrega, pero es un hombre amoroso. Es un hombre con un corazón cristiano. Es un hombre compasivo que se preocupa por el otro. ¿Verdad? Me acuerdo de la predicación que os di sobre el hijo de la viuda de Sarepta. Y ahí está él preocupado por la muerte del hijo de esta mujer, ¿no? En vez de él decir, pues ya estás una gentil, me alegro que perezcan todos los gentiles, ¿qué va? Toma al niño aparte, ora por él y luego resucita en el poder de Dios. Elías es un verdadero hombre de Dios. Sí, valiente en público, pero con frutos del Espíritu. Un hombre humilde, misericordioso, amoroso, perdonador. Todo esto también forma parte del paquete de ser un siervo, una sierva de Dios. Y sigue el versículo 4 diciéndonos, él se fue por el desierto un día de camino, vino, se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dice, basta ya, Señor, quítame la vida. ¿Qué lo entiendo? ¿Cuántos de nosotros habremos caminado 187 kilómetros sin parar? Yo también, mira, después de yo caminar 8 kilómetros, me entran ganas de morir, ¿verdad? Te pasará a ti lo mismo. 187 kilómetros. Y es más, deja al criado y sigue andando otro día más en el desierto. Así que seguramente en un día caminó más que 13 kilómetros. Estamos hablando de un hombre que acaba de pasar 200 kilómetros viajando. El hombre está agotado. Está hecho polvo. No sales a correr 5 kilómetros. Necesitas agua para hidrarte de nuevo. El hombre, físicamente hablando, está agotado. Está sin fuerzas. Con razón está desanimado. Y luego tenemos que pensar en lo mental. La mujer esa me está buscando. La mujer esa me quiere quitar la vida. Así que está el problema físico, el agotamiento que nos llega a todos. Y luego esta situación tan tensa. O sea, no es que haya tenido un problema con la vecina. Es que la vecina, bueno, no le caigo bien, no me sonríe. No, estamos hablando de la emperadora. De la reina que tenía hombres también ahí en el sur que podría haber mandado, por supuesto, a quitarle la vida. Estas cosas le van pasando por la mente y con esta tristeza, él dice al Señor, basta ya, Señor, quítame la vida. Esto pasa también con los pastores. Un consejo que nos dieron era, nunca te des de baja del ministerio pastoral el día lunes. Dicen que el peor día de la semana para el pastor es el día lunes. Porque todo está, ¿no? El fin de semana se está acercando, estás preparando todo, estás en oración, Señor, ¿qué vas a hacer? Señor, muévete y todo, ¿no? La energía espiritual y ¡fum! Luego el lunes, ¿no? Y las dificultades, los problemas mentales, las situaciones y la cantidad de pastores que se da de baja el día lunes es, ¿no? Abrumadora. Y aquí Elías también nos identificamos con él, no solamente los que somos, no, estamos en el pastorado. La gente de a pie, la gente común y corriente también, pasamos por momentos de agotamiento físico y mental. Es que aquí el varón está básicamente diciendo, ya está, Señor, hasta aquí llego, no quiero hacer nada más, como dijo Jeremías también en su día. Señor, basta ya, quítame la vida. Gracias a Dios era un hombre del Señor, no se quitó la vida. Suicidarse es un terrible, nefasto pecado contra la santidad de Dios, el cual es el autor de la vida. El sexto mandamiento nos dice, no matarás. Es cierto que Saúl se quitó la vida, pero era un siervo de Satanás. Es cierto que Judas Iscariote se quitó la vida, era un siervo de Satanás. 1 Samuel 13, versículo 4. Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Y luego Mateo 27, 5 habla de Judas Iscariote. Arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Tanto Saúl como Judas Iscariote eran como Jezebel, hijos de Satanás. Saúl solamente quería ser honrado delante del pueblo,
que me honren a mí, que me vean como el gran rey. Y por supuesto Judas Iscariote estaba con Jesús pensando que Jesús va a derribar a Pilato, va a adueñarse de Jerusalén, yo voy a reinar con él, mujeres, dinero, placer, vino, riqueza por los siglos de los siglos. Judas tenía una mentalidad materialista. 2 hijos de Satanás acaban quitándose la vida. Vemos a hombres de Dios en terribles situaciones en la palabra del Señor. Elías es uno de ellos. Jeremías, acaba de nombrarlos a Jeremías. Él pidió lo mismo: Señor, quítame la vida. Maldito el día en el cual dijeron a mi madre que había concebido. Job más de lo mismo, ¿verdad? Pero ellos no se pusieron un dedo encima. No se quitaron la vida. En su gran agotamiento, en su gran desesperación, se encomendaron al Señor. Dios, por favor, quítame la vida. Y unos cuantos pastores habrán hecho esta oración también. Unos cuantos hermanos seguramente, ¿verdad? Señor, ya está hasta aquí. Quítame la vida, Señor. Nos identificamos con Elías. Y estos pasajes a mí me agradan. Porque si yo veo a Elías en el Monte Carmelo, fuego desciende del cielo, no me siento identificado con él. Si yo veo como los cielos se abren y ¡wow! ¡Lluvia! Yo no me siento identificado con él. ¡Wow! Dios usa Elías, pero yo soy Will. Pero cuando yo veo un hombre con esta clase de lucha, con este agotamiento, yo pienso, wow, si el Señor puede usar un hombre como Elías, pues hay esperanza para mí también, ¿no? Que me puede usar a mí también. Elías, como dice Santiago, era un hombre de semejantes pasiones. ¿Qué las muestras? O sea, en la Biblia, como dice Paul Washer, no hay grandes hombres de Dios. Lo que hay, encontramos hombres débiles y pequeños, levantados por un Dios grande. Ahí está nuestra esperanza en el Señor. Y Elías dice, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Cito un pasaje del hermano Pink. Dice, Elías estaba cansado de la oposición incesante que había sufrido. Estaba hastiado de la lucha. Estaba descorazonado en su labor que consideraba ya inútil. He luchado con todas mis fuerzas, ha sido en vano. He trabajado toda la noche, no he logrado nada. Era el lenguaje de la frustración. ¿Verdad? Eso es lo que nos pasa cuando no vemos fruto. Sembramos, compartimos, predicamos y el fruto no lo vemos y entramos en desánimo. Hay desaliento porque somos seres humanos, todos luchamos, todos aquí nos vemos reflejados en el texto. ¿Y qué hacemos con esta frase? No soy mejor que mis padres. Pues hay varias opciones. Es posible que alegara su debilidad e incapacidad. No soy más fuerte que ellos. No soy más capaz que ellos de hacer frente a las dificultades a las que se enfrentaron. Quizá hizo alusión a la infructuosidad de su ministerio. Mi labor no produce ningún resultado. No tengo más éxito que mis padres. O quizá dejaba entrever su descontento por el hecho de que Dios no hubiera hecho lo que él esperaba que hiciera. Estaba totalmente desalentado y deseaba dejar la palestra. Entonces Elías, que hay varias opciones, pero sí está clarísimo es que el hombre está agotado, está cansado, desanimado, y aquí aprendemos también una lección como pueblo de Dios. Sí, cuando tú estás contento, gozoso, alaba al Señor, regocíjate en el Todopoderoso, pero tu Dios es un Dios tierno, tu Dios es un Dios compasivo, tu Dios es un Padre celestial que te ama. Y tú también debes echar tus cargas a sus pies, echando todas nuestras cargas sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Sí, Dios quiere vernos en victoria, alegres, contentos, pero Dios también quiere que tú derrames tus lágrimas delante de Él, que tú abras tu corazón en su presencia, y si tú ahí derramas tu carga delante de Dios, ya no serás una carga para la gente. Ahí delante del Señor, arregla tus asuntos, derrama tus cargas delante de Él. Dios no te va a resistir, Dios no te va a arrojar de su presencia, eso es lo que Él busca. Sí, con gozo, con alegría, pero también en tus tristezas, acércate al Señor. Dios quiere que tú te acerques a Él en momentos de gran gozo y en momentos de tristeza también. Dios nos ayude, Él es misericordioso. Y lo bueno de Elías aquí en esta situación es que sí, un gran profeta, wow, fuego y lluvia, degollando a los enemigos, pero al fin y al cabo un ser humano de carne y de hueso,
con problemas, con inquietudes, como todos nosotros aquí. Un hombre usado por Dios. Y acabamos hoy con el punto más cortito del mensaje y algo muy, muy bonito. Tenemos la comida del ángel, versículos 5 al 8. La comida del ángel, versículos 5 al 8. Hay un debate en cuanto al ángel. Podría ser una manifestación del Señor Jesús. Es simplemente un ángel. No pienso mojarme. No pienso meterme en este debate. Pero bueno, si vosotros tenéis convicciones, me las podéis hacer luego llegar. No voy a intentar descifrar la identidad de este ángel aquí. La comida del ángel, versos 5 al 8. Echándose él debajo del enebro, se quedó dormido. He aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Vale, el varón está debajo de un árbol. ¿Por qué? Porque está en el desierto. ¿Y por qué te vas a poner debajo de un árbol en el desierto? La sombra. Aquí en Almería, ¿qué hacemos en verano? Buscamos la sombra, ¿cierto? Para protegernos de la intensidad del sol. Es que el hombre acaba de tirar más de 200 kilómetros seguramente viajando. Está reventado. Todo el desaliento ministerial. Esta mujer me quiere matar, no he visto avivamiento en Israel, que pensé con lo del fuego del cielo que Israel iba a arrepentirse y no ha visto fruto. El hombre está con razón desanimado. ¿Y ahora qué hace? Pues se duerme. ¿Qué hace el hombre deprimido, decaído? Se esconde en sí mismo, no quiere salir de casa. Baja las persianas, cierra las cortinas, se queda en la cama. Es lo que hace la gente deprimida. Se aleja de la sociedad, no quiere interactuar con nadie. El hombre está agotado. Pero aquí también vemos la sabiduría del Señor. Él es el Dios de reposo. Él es el Dios del espíritu, Él es el Dios del cuerpo. Y Él sabe que nosotros tenemos necesidad de descanso. Salmo 127, versículo 2 dice, a su amado Dios dará el sueño. ¿Qué necesita un hombre como Elías? Altamente preocupado, totalmente agotado a nivel físico. Este hombre necesita descansar. Este hombre necesita reposar. Y somos muy espirituales, ¿verdad? Oh, lo que necesita es una luz del cielo. No, lo que necesita es dormirse. Lo que necesita es un buen descanso. Dios ha creado también el cuerpo. Y el Señor envía un ángel, permite que su profeta se quede dormido, envía un ángel para dar comida. Una vez más, ¿os acordáis del primer sermón que os compartí sobre Elías? Que él estaba al lado del arroyo porque había dado la palabra a Acab y tuvo que salir huyendo para salvarse la vida. Y Dios, claro, está en el desierto, Dios envió cada día para darle de comer. Y los cuervos increíblemente no comieron el pan, sino que se lo entregaron a él, encima carne, y él come. Luego, más allá de los cuervos, él entra en Sarepta, territorio gentil, los fenicios. ¿Y quién se encarga de suplir sus necesidades ahí? Una mujer viuda que no tenía nada, que estaba al borde de la muerte. Y Dios multiplica la harina, multiplica el aceite. Dios provee milagrosamente para su siervo. Y aquí una vez más está de regreso en el desierto. Y ahora Dios no envía un cuervo, no envía una mujer pobre de Sarepta, envía un ángel. ¿Ves lo fácil que es para el Señor? Que todo es, nosotros siempre preocupados, hoy que no llega al final del mes, de dónde vamos a comer, lo fácil que es para el Señor. Mantente en comunión con Dios. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dios no te promete ser próspero. Dios no te promete ser multimillonario, pero sí suplirá tus necesidades conforme sus múltiples riquezas en el Señor Jesús. No hace falta ser súper rico, hace falta vivir en comunión con Dios y todo estará bien. Es que el ángel le pone una torta, dice ahí, un vasito de agua. Y ahí ve una vez más esta ternura del Padre. Él es el buen pastor. Salmo 103:13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Mi Willy, ¿no? Es un, ¿cómo se dice aquí en español? Trasto, decís, ¿verdad? Es un trasto, ¿verdad? Este niño que no para, ¿no? Pero sin embargo, me viene a mí, no, ahí está mami ayer en el baby shower, Willy conmigo en casa, los niños conmigo en casa. Y Willy, claro, hace es un niño de 3 años con sus travesuras, ¿no? Y te mira, papi, tengo sed. ¿Puedo tener un poco de agua?
Y sí, lleva toda la tarde subiendo las paredes y tienes ganas de verdad de matarlo, ¿no? Y sin embargo, te dice, ay papi, un poco de agua. Claro, si eres un hombre con un gramo de compasión natural en tu corazón, por supuesto le vas a dar un vasito de agua. Es tu hijo, tienes compasión de él. Y como dice el texto, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Dios nos ve en Cristo como sus amados hijos. ¿Tenemos necesidades? Padre, encomiendo a ti esta situación. Tú eres mi proveedor. Yo confío en ti. Tú eres mi Dios. En ti me gozo. En ti confío. Tú entregas esa situación al Señor y Él es fiel. Esto es cristianismo práctico. Sí, la teoría, aleluya. Pero el cristianismo práctico es esto. Dios no es solamente el Dios de Carmelo. Dios es el Dios de las cosas pequeñitas e insignificantes. Dios es el Dios de la cocina, no la mujer con la harina y el aceite. Ahí está el Dios de Elías. En lo grande, en lo pequeñito. Él suple las necesidades de su siervo. Y versículo 7. El ángel del Señor volvió la segunda vez. Le tocó diciendo, levántate, come, largo camino te resta. No le da una revelación de los séptimos cielos, no se pone a hablar en, coreano, no pone a manifestarse de forma rara. ¿Qué va? El ángel le anima a comer y a levantarse y a seguir por su camino. Y aquí vemos que el ángel no reprende a Elías por lo que había hecho. Sí, se escapa, huye, y aquí es el momento ahora por el ángel, dale duro. Sin vergüenza, cobarde, ¿cómo pudiste huir de una mujer? Ay, debería darte vergüenza. ¿Qué va? Elías, vas a tener que seguir caminando. Sigue por el desierto. Sigue caminando. Elías no ha pecado. Sigue caminando. No le dice, vuélvete al norte. Le dice, sigue caminando, largo camino te resta. ¿Y cuál es la medicina impartida por el ángel? Le da más comida. Más comida. ¿Ves? A veces lo que tú necesitas es comer bien, beber bien y descansar. Somos ultra espirituales. Siempre estamos esperando algún tipo de voz celestial. Haz esto, no hagas lo otro. A veces se trata de usar nuestro sentido común. Descansar bien, comer bien, beber bien, cuidar este templo que el Señor nos ha regalado. Eso también es cristianismo, hermanos. No siempre vivir en las nubes, sino tener los pies en la tierra con sabiduría de Dios, comer bien, beber bien y descansar por la noche. Esta es la solución que Dios le da. No le da una nueva palabra profética súper magnífica, wow, no le da una revelación sobre lo que ha pasado en el año 2026 en las naciones con terremotos. ¿Qué va? Elías, come, duérmete, sigue en tu viaje. Y versículo 8, el texto acaba diciendo en esta mañana, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. ¿Qué habrá comido ahí, hermano? Algo cubano seguramente, ¿no? Para tener fuerza 40 días, algo fabricado seguramente en Cuba. 40 días y 40 noches. Hasta el monte de Dios en Horeb. Ahora, hermanos, yo confieso, yo no tengo ni idea qué es lo que tenía esa comida, pero era potente. Y cuando Dios te hace comer, Él da también su bendición. En la siguiente exposición, ya 2026, si el Señor tardare, estaré hablando sobre este encuentro entre Dios y Elías en el monte Horeb. Hoy vamos a dejarlo así para este año, observando la obediencia de Elías. Elías, levántate, come, bebe, lo hace, obedece al Señor y sigue la voz angelical, un hombre obediente. Y para ir acabando, por supuesto, queremos apuntar, antes de orar, hacia el verdadero Salvador de Elías, el Señor Jesús. Porque tú y yo damos gracias a Dios, sí, por el pan que nos da, pero por encima de todo alabamos a Dios por el pan que desciende del cielo. Y en cuanto a los puntos de mensaje de hoy, nuestro amado Salvador Jesucristo, a diferencia de esta hija del diablo Jezabel, no es ni prepotente, ni idólatra, ni homicida, sino manso, obediente, fiel hasta el fin. Él es pura dulzura y Él da la vida. Él no destruye a su pueblo. Cristo es todo codiciable. En cuanto al segundo punto, vemos que Elías, a diferencia de Elías, Jesucristo sí acabó dando su vida por el ministerio. Elías no. Elías, aprenderemos el año que viene que él fue arrebatado
¿correcto? Al cielo en una especie de carro de fuego. Elías no vio muerte por su ministerio, pero Jesucristo sí. Él derramó su sangre y Él no murió como un simple mártir, porque un mártir no puede perdonar tus pecados. Él murió de forma expiatoria, quitando tus pecados, y propiciatoria, aplacando la ira del Padre. Jesús muere dando su vida y aleluya, al tercer día resucitó, gloria a su nombre. Y punto número 3 del mensaje, el ángel, pues Jesucristo. A diferencia del ángel del pasaje, no solamente nos da el alimento celestial, Él es la comida celestial. Y si tú comes de Él, si tú bebes de Él por la fe, tendrás vida eterna. Y Cristo, como estudiaremos en Hebreos 2026 también, Él es mayor que los ángeles. Escrito está en Hebreos 1:6. Adórenle, ángeles de Dios. Es que hoy, amados, Jesucristo es mayor que Jezabel, es mayor que Elías y es mayor que los ángeles. Cristo es incomparablemente glorioso y en esta mañana os ofrezco en el nombre del Dios del Evangelio la salvación diciendo, si creéis en este Cristo, arrepintiéndoos del pecado, recibiréis la vida eterna. Comed de Cristo, bebed de Él y vivid para su gloria hasta que Él regrese a por ti. Gracias a Dios por su palabra y el pueblo de Dios dice amén. Oremos al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amado Dios, sabemos que lo oído hoy aconteció hace milenios. Y sin embargo, todo es tan relevante para nuestras vidas personales, domésticas, eclesiales. Cuanto primer punto, Señor, vimos en Apocalipsis que el espíritu de Jezabel seguía vigente ahí. Y Señor, sabemos que en el siglo XXI Jezabel sigue paseándose entre las iglesias. Amado Dios, de forma muy concreta, hoy queremos orar por las hermanas de nuestra iglesia, las casadas y las solteras. Señor, por favor, que no haya ninguna dama yendo por los caminos de perdición como Jezabel. Señor, quita los 3 pecados que hemos estudiado hoy. El pecado del control, el dominio, el adueñarse de la nación, el adueñarse del esposo. El pecado de la idolatría, que luego explica su ira descontrolada, que explica su vida de queja constante, una falta de satisfacción en ti. Y también su gran pecado de homicidio, que respiraba muerte contra tu siervo. Amado Dios, perdona los pecados de mis hermanas, Señor. Por supuesto, pedimos también mucho que perdones a los varones, pero de forma muy especial en esta mañana, perdona a las damas de nuestra iglesia por haber reflejado el carácter de Jezabel. Y pedimos, amado Padre, que entre nosotros florezcan mujeres embellecidas por tu Espíritu Santo, mujeres felices, mujeres contentas en ti, mujeres que sepan bailar y cantar gracias al Santo Evangelio. Señor, que las damas de nuestra iglesia sean sal y sean luz. Que sus maridos te den gracias a ti todos los días, porque en casa tienen hijas de Sara, hijas de Ruth, hijas de Esther, hijas de María. Señor, que las damas aquí brillen con tu mano sobre ellas. Ayúdalas en su lucha. Sabemos que también tienen la ley de pecado en sus miembros. Y la gran tentación para la dama, según la palabra de Dios, es el deseo de controlar. Señor, ayuda a las hermanas aquí. Ayuda a nuestras esposas, nuestras hijas, nuestras madres, abuelas. Ayúdalas a todas, amado Señor. Que sean mujeres conformes a tu santa palabra. En segundo lugar, amado Dios, en cuanto a Elías, te damos gracias por la sabiduría que ejerció. No recibió ninguna palabra de parte tuya en cuanto a qué hacer. Y entendemos, según Proverbios y según los mandatos de Jesús, el ejemplo de Pablo, el propio ejemplo de tu Hijo, que es correcto escaparnos en situaciones de gran peligro. Gracias, Dios, por su ejemplo, porque también hemos visto hoy que no es solamente el hombre del monte Carmelo con fuego y lluvia y la navaja degollando a los enemigos,
sino que también es un hombre atribulado, con inquietudes, preocupaciones. Encima diciéndote, Señor, quítame la vida, Señor. Y unos cuantos, Señor, en esta iglesia hemos orado exactamente lo mismo en diferentes momentos de nuestra vida cristiana. Y nos refresca ver en el texto bíblico un hombre como Elías, porque decimos hoy en esta mañana, ciertamente, Señor, tus siervos son muy débiles. Pero si puedes usar a un varón débil como Elías, nos puedes usar a nosotros también. Gracias, Señor, por este hermoso ejemplo que nos has puesto en la palabra. Y finalmente, amado Dios, en cuanto al ángel, Señor, tendemos a ser muy espirituales y esperar luces y voces proféticas y manifestaciones extrañas. Y hoy hemos aprendido que tu providencia divina se manifestó a través de la comida, la bebida y el descanso. Amado Dios, gracias por la comida, la bebida que nos das. Y gracias por permitirnos descansar. Al amado tú das descanso, tú das sueño. Amado Dios, como pueblo de Dios, te rogamos que no pequemos contra ti abusando de la comida, abusando de la bebida, abusando de la cama. Queremos comer para tu gloria, beber para tu gloria, descansar para tu gloria. Ayúdanos, Señor, incluso en estas festividades que se acercan, a tener cuidado también con todo el banquete y la comida. Señor, ayúdanos también a ser sabios, a velar por nuestro cuerpo que no es nuestro, es tuyo. Y incluso en estas cosas pequeñitas, a dar un buen ejemplo de la moderación cristiana. Señor, te damos gracias por tu buena palabra y rogamos que el Señor Jesucristo, el cual es mayor que Jezabel, que Elías y que los ángeles, hoy salve y que hoy nazca en los corazones de la misma manera que nació en Belén hace 2000 años. Salva tú, glorifícate tú y guárdanos a todos hasta el año que viene en cuanto hayamos de retomar estas predicaciones de Elías. Guarda tu iglesia en este periodo festivo y que podamos dar testimonio del Santísimo Evangelio a nuestros seres queridos. A ti te damos toda la gloria. En esta mañana nos has hecho bien y te damos gracias por ello. A ti gloria, en el nombre de Jesucristo, el Salvador de Elías, y el pueblo de Dios dice amén.